La estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele se consolida cada día más al registrar días sin homicidios y la reducción de todos los delitos como resultado de la guerra contra las pandillas. A diferencia de los gobiernos de Arena y el FMLN, respaldados por otros países y organismos internacionales donde la violencia, masacres, extorsiones y robos eran el diario vivir en El Salvador. Violencia es una palabra que define perfectamente los 30 años en los que gobernaron Arena y el FMLN. Los asesinatos se contaban por decenas y en lugar de combatir a las pandillas, estos partidos casi extintos se dedicaron a negociar con las estructuras criminales. Bajo el mandato del expresidente Francisco Flores, El Salvador se convirtió en el escenario perfecto para los pandilleros, donde descontroladamente asesinaban, robaban y extorsionaban. Erradicar de manera total esta amenaza criminal, presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Pero fue un rotundo fracaso y todo quedó en promesas. Este proyecto que dejó como resultado 11.147 salvadoreños asesinados. A los delincuentes y malacates les digo que se les acabó la fiesta. Esa era la promesa del expresidente del partido Arena, Elías Antonio Saca, quien al finalizar su mandato dejó un país sumergido en la violencia. 17.902 personas fueron asesinadas a manos de las pandillas. Implementamos políticas públicas para reducir la violencia y combatir el crimen. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país. El FMLN llegó al poder con la promesa de un cambio que nunca llegó. El primer expresidente de izquierda, Mauricio Funes, ahora prófugo de la justicia, lo único que hizo fue negociar con las pandillas a cambio de beneficios. Trato que dejó 17.530 salvadoreños muertos en manos de los terroristas. Vamos a combatir la delincuencia en todas sus formas. Pero la situación empeoró aún más con el mandato de Salvador Sánchez Serén, el presidente peor evaluado en la historia de El Salvador. Incluso reconoció públicamente su fracaso. Ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro. 23.035 homicidios fueron cometidos durante su administración. Varios exfuncionarios fueron procesados por haber pactado con las estructuras terroristas, entregándoles armas, entrenándolos para asesinar, permitiendo el ingreso de ilícitos a las cárceles y la entrega de miles de dólares a cambio de respaldo político. Pacto que fue pagado con la vida de miles de salvadoreños asesinados por las pandillas. Y hablando del mandatario salvadoreño, él envió un contundente mensaje a la comunidad internacional y organizaciones que han intentado tener injerencia en el país en el tema de seguridad. En redes sociales, el presidente Nayib Bukele cuestionó cuántas décadas más, llenas de decenas de miles de muertos, deberíamos de haber aguantado los salvadoreños para que las recetas de las ONGs y la comunidad internacional comenzaran a funcionar. Se lee en la publicación. El mandatario ha señalado en reiteradas oportunidades que a la comunidad internacional jamás le interesó velar por combatir los males que aquejaban a los salvadoreños, quienes sufrieron por muchos años con la muerte de inocentes a manos de las pandillas. Y en esta misma línea, el analista Dagoberto Gutiérrez respalda las decisiones del presidente Bukele para hacer respetar la autonomía en las decisiones del país para mejorar las condiciones de vida de la población, a comparación de países que, a pesar de ser más desarrollados, están sumergidos en una ola de violencia. En este momento, El Salvador es un país mucho más seguro que los Estados Unidos. Y ellos deberían conversar con nosotros sobre ¿cómo se hace eso? Esta afirmación está basada en los registros expuestos por la misma ciudadanía del país norteamericano, emitidos además en los noticieros locales y reportes oficiales de esa nación. Los asesinatos masivos no pueden taparse con un dedo, explica el experto, ya que por todos es conocido que los tiroteos cobran la vida de inocentes como niños en las escuelas, mientras sus gobernantes intentan decirles a otros países las decisiones que deben tomar. Estados Unidos como gobierno y como país también debe mirarse sus entrañas, porque todo país en donde cada semana hay una matanza de muchachos y muchachas
Ese es un país muy peligroso, no recomendable para ir. Y creo que el gobierno de El Salvador debería alertar a los ciudadanos salvadoreños sobre el peligro de los Estados Unidos. De hecho, este mismo país es el que ha tratado de impedir que El Salvador continúe con las estrategias que han logrado que se convierta en el territorio con menos delincuencia a nivel latinoamericano. Sociedades como la salvadoreña cada vez es más segura y menos insegura. Así lo dice todo mundo. Todo mundo. Y cuando digo todo mundo no me estoy refiriendo solo a los Estados Unidos, que no es el mundo, ¿verdad? Afirmaciones que la sustentan las comunidades que vivieron en carne propia la pesadilla de tratar de sobrevivir cada día, viendo en libertad a quienes arrebataron la vida de uno de sus familiares. Las condiciones ahora son diferentes. En ese ambiente hay condiciones para que la economía suba, para que la gente recupere los parques, las avenidas. Los efectos positivos han sido resultado de la combinación de dos estrategias reconocidas a nivel mundial: el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.